Querida comunidad de Metalheads, aquí de vuelta en la Galería Nocturna. Este es el podcast en donde hablamos de metal en serio. Y estamos de vuelta nuevamente y estamos abriendo la segunda temporada oficialmente de este reconocimiento y un brindis. Salud. Segunda temporada, bueno, ya, Berry. Por la segunda temporada. Así de rápido se fueron ya 3 meses. Ya un montón de capítulos, un montón de historia, un montón de contenido. Y pues nada, arranquemos esta temporada. Recordemos que estamos haciendo y estamos revisitando discos, álbums, bandas. Las bandas que nos formaron, las bandas influencia de nosotros. Y pues nada, este capítulo va a ser bastante interesante, de mucho contexto histórico y de una de las bandas más grandes y más poderosas de la escena del progressive metal. Perry, a mi izquierda, el Perry Mason. Perry, pues un gusto Perry. Otra vez empezar esta segunda temporada, ¿no? Después de esos capítulos especiales que tuvimos recorriendo las eras y ese de las grandes bandas que no pudimos ver y que dimos un recorrido de más de 20 años, ¿no? Del metal en brutal, larguísimo, en esos capítulos. Y ahora pues retomando esas discos y bandas que pues, nos han mantenido en este género, ¿no? Y ahora, como bien dices, pues yo creo que la banda del metal progresivo. La banda del metal progresivo. Exacto. Totalmente. Mi derecha, Perry. No, ya te estoy confundiendo, amigo. Ya, no te quita de la mente. Sí, es que fue tanto mi reclamo. Artista. Artístico. Amigo, cuéntanos, ¿cómo estás, cabrón? Vas a dormir en el sillón, contento de... Sí. Te vas a dormir en sí, ¿no? Balcón, porque hace un chingo calor. No, ese balcón sí está de miedo. Te vas a quedar con el Robert. Robertillo, durmiendo allá. El Robert Trujillo, ahí anda. No, híjole, yo cuando ahorita los escucho hablar también de un disco que a mí de una banda en general que a mí me resulta complicada. ¿Sí? Tengo opiniones encontradas, pero no a su favor, sino en general como ejercicio para prepararme para este capítulo. Le di una escuchada muy buena al disco que vamos a hablar y tengo cosas interesantes que decir al respecto. Me gustó. Hay obviamente cosas con las que no congenio mucho de Dream en general, pero contento de estar aquí y agradecer a toda la banda que nos ha estado siguiendo en nuestras redes, siguiendo los capítulos. Y yo creo que para cuando salga este capítulo ya también estaremos viendo los comentarios que nos dejen de las reseñas que hicimos, ¿no? De especiales. Sí, de la miniserie. De la avalancha de bandas y de discos que hablamos en los capítulos anteriores. De la avalancha, hoy viene muy poético. Viene poético, el arte es muy poético. Sí, de la avalancha. Viene muy poético. Gracias, entonces, amigos. Bienvenidos. Y para mí esta banda de la que vamos a hablar fue influencia, fue parteaguas, fue un punto de inflexión en mi persona, en mi ejecución, en mi composición y en las bandas varias en las que he colaborado a lo largo de los años. Entonces, Dream Theater, que es la banda dueña total de la escena del metal progresivo, ¿no? Y realmente quiero empezar la historia, porque cada disco, cada arte, cada análisis que hemos hecho aquí tiene una historia personal, ¿no? Y esa historia personal arranca en el término de esa década de los 90s, ¿no? En donde el furor de esas viejas bandas de heavy y de hard rock quedaron ya posicionadas, ¿no? Y abriendo paso a cosas nuevas, a géneros más poderosos, más complejos. De hecho, esta temporada se llama así, ¿no?
el metal más complejo, ¿no? Porque vamos a estar hablando de bandas monstruosas como Dream Theater, como Angra, como Pez, como Death. Y ahí vamos a ir descubriendo la complejidad y los géneros cada vez más complejos y más difíciles de pronto de comprender de primera. Entonces, pues corría por ahí del año 2000. Ya habíamos comentado y había platicado de mi maestro de batería, quien fue quien me recomendó... Ulises. Al Ulises, quien fue quien me recomendó escuchar a Dream Theater. Y fue mi puerta, mi enlace hacia un género pues más complicado, ¿no? Un género que nos ha enseñado que todas las ideas son bienvenidas en la composición, que el tiempo no es una limitante, ¿no? Que pues sí, de pronto hay que escribir hits, pero el tiempo en el progresivo no es una limitante. No, y podemos escribir y componer y arreglar. Claro que tiene que haber una lógica, ¿no? Sí, ni el tiempo, ni el espacio, ni los matices, ¿no? Ni a lo mejor la fuerza que pudiera tener una rola y después se puede escuchar hasta una balada, ¿no? O sea, como que esa parte de la progresión sí lo llevó a otro nivel el Dream, ¿no? Totalmente. Y me gustaría también empezar con la conceptualización del progresivo, ¿no? Porque si bien es cierto, y específicamente el metal progresivo, ¿eh? Porque hay rock progresivo. Sí, claro. ¿No? Y entonces, con el conocimiento, con el camino que ya recorrí en el metal progresivo, y también de algunos conceptos que encontré en la red y que he escuchado de otras personas, voy a leer. Normalmente no leo estas cosas, pero voy a leer el concepto que yo tengo de el metal progresivo, ¿no? Y es una combinación de poderosas guitarras metaleras con composiciones y estructuras complejas de tiempos y rock progresivo. El género también está muy influenciado por el jazz, música clásica y prácticamente cualquier estilo o género. Típicamente los tracks de progresivo son más largos que la de cualquier otro estilo o género. También incluyen usualmente un concepto alrededor del álbum. Entonces estoy hablando de lo que es el metal progresivo y las características del metal progresivo. Y esto nuevamente, no soy dueño de la verdad absoluta, simplemente estoy dando una definición, ¿no? Sí, y es que creo que... o sea, como bien comentas, el progresivo como tal, pues es esa mezcla de matices, de tiempos, de ritmos, ¿no? Y ya específicamente en el metal, pues sí tiene esa característica que son las guitarras poderosas, que son las baterías poderosas, que son en la mayoría de las bandas esas voces virtuosas, ¿no? Que alcanzan grandes tonos agudos y pueden bajar, ¿no? Entonces como que coincido con lo que comentas. Sí, yo quería agregar justamente ahorita en la definición de progresivo que el adjetivo tal cual lo encontramos en un montón de géneros, ¿no? Pues no sé sí, claro. A lo mejor hasta el jazz progresivo, pero el rock, yo he escuchado el rock progresivo, el metal progresivo, no sé si exista la música clásica progresiva. Entonces creo que el adjetivo tal cual habla más de la experimentación, de la diversidad, de lo diferente que es romper un poquito lo tradicional. Y en el metal, pues sí, hemos hablado inclusive en capítulos anteriores de discos legendarios, discos ya que son parte de la tradición de un metalero, sí, ¿no? Escuchar a Maiden, sí, escuchar a Metallica, escuchar a esas bandas con tanta influencia histórica. Ellos iniciaron como que una estructura en la composición metalera, ¿no? Y el progresivo son estas bandas que dicen, a ver, voy a hacer tantito algo diferente. Voy a empezar a involucrar a lo mejor un teclado, un saxofón. Es experimentar, ¿no? Ajá, y que aún así esas grandes bandas que comentas, mi Adler, no sé si voluntario o involuntariamente, en algunas de sus rolas, pues también hay un progresivo importante. Claro. ¿No? Sí.
Totalmente. Y esa es parte de, yo creo que es parte fundamental del entendimiento, estos conceptos que estamos dando aquí, porque el progresivo, y lo acabas de decir bien, el progresivo va antes, ¿no? O sea, es el progressive death metal, el progressive metal, el progressive power metal, el progressive speed metal, el progressive black metal, ¿no? Entonces, bueno, si lo ves en inglés, siempre va en las... Bueno, sí. Porque en español pues es como metal progresivo. Está después. Jazz progresivo. No, totalmente. Hasta clases de idioma tenemos aquí. No, totalmente. Pero sí, siempre va conectado. Claro, y es la fórmula que le puedes agregar a cualquier género. Sí, claro, el mismo metal nada más, ¿no? El death metal, ¿no? El death metal, el thrash metal, y todos esos géneros que se han dado, el metal gótico, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que esos géneros pues sí se van con todas esas ramas que pudieran tener. Y dentro de eso, pues yo creo que la combinación que nos tiene aquí en la mesa, pues es del metal con el progresivo. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Dream Theater, otra vez, fue mi punto de inflexión. Y todo arrancó con el disco Awake. El disco Awake, que si no estoy mal, es el tercer disco de estudio de Dream Theater. Y fue el primer disco que compré de ellos, sí, a las afueras del Auditorio Nacional. Porque tuve la oportunidad de verlos en el 2000, cuando vinieron en la gira del 6 Degrees of Inner Turbulence. Tuve la oportunidad de verlo. Fue la primera vez que vi una Siamese Monster de Mike Portnoy, su batería de doble concepto, ¿no? De una batería metalera de doble bombo con una batería más bien experimental. Entonces, perdón, artístico, nada más para nuestros escuchas y la gente que nos ve. Entonces, a la batería de Portnoy, él le pone un nombre. La denomina de un... Todas tienen un nombre. Efectivamente, esa es la Siamese Monster. En el Octavarium sacó la Albino Monster. Cuando hizo el Systematic Chaos, hizo la Mirage Monster. ¿Trajiste el trapeador, güey? Cuando hizo el Black Cloud en Silver Linings, hizo la Silver Monster. Cuando hizo el disco de Scenes from a Memory, era la Purple Monster. Entonces todas sus baterías tienen un concepto y una historia. Mira, es un buen dato. No estaba en el guión esa historia, pero pues ahí está para... Mira, hasta se sonrojó el Perry para los muchachos. ¿Qué datos estoy dando? ¿Qué historia, chingado. Pero bueno. Bueno, y es parte del progresivo también, yo creo. Eso, hacer conceptual hasta eso, güey, ¿no? Hasta tu batería y por colores. Güey, ¿no? El color está relacionado con algo en particular. Y con 3 bombos y con 2 bombos, ¿no? Sí. Y está, o sea, esa parte la verdad es que sí es muy... Yo le reconozco mucho a Mike Portnoy esa forma de conceptualizar, de ligar, ¿no? Toda la parte de la banda, güey. El nombre, los discos, el concepto, las rolas, los instrumentos, el set list, güey, la gira, las portadas. O sea, es un pinche concepto y viajas en todo eso que le mete el cabrón. Y yo creo que eso sí es muy de Portnoy, güey. Sí. Ahorita vamos a hablar un poco de la fórmula. Que esta palabra es muy utilizada en nuestro podcast porque de verdad es la manera en la que las bandas crean su música y su historia. Entonces el Awake, que es un disco complicado, es un disco complejo, con sagas a lo largo del disco, con destiempos, con ups and downs, con mucha técnica, ¿no? Y con riffs también poderosos, en donde empezamos, en donde se nota la manera de fusionar. Bueno, tiene uno de los mejores guitarristas del mundo, John Petrucci. Y es que ahí ya se veía esa complejidad que le estaban metiendo, ¿no? Con 6 O'Clock, con Erotomania. Sí, o sea, grandes rolas que decías, ay, güey, ¿esto qué es esto? Es complejo. Y sí es cierto. Todos sus músicos están en los tops. Todos. Cada uno en su excepto yo creo que un poco Labrie.
¿no? Pero... Las voces siempre han sido muy cuestionadas. Sí. Siempre han sido muy cuestionadas. Yo creo que empezó a hacerlo muy bien. Ya madurito entre el Train of Thought, el Octavarium. Como que ya empezó a hacer cosas bien hechas. Pero siempre, sí, sin duda siempre ha sido muy cuestionado, ¿no? Pero la fórmula es innegable, es incuestionable, ¿no? Y ha funcionado. O Sí, ha sea, funcionado, parte de eso muy del bien. legado de tantos discos que tienen Sí. y tantos seguidores. Y adueñarse de la escena, ¿no? Porque nuevamente ellos son dueños de esta escena de metal. Sí, porque progresivo. también yo creo que fue, seguramente no la primera, pero sí de las primeras que de ese género dio el salto a las grandes ligas, ¿no? Sí. O sea, de encabezar carteles, de festivales, de codearse en los grandes festivales, incluso ese histórico Giant Tour con Megadeth, ¿no? Sí. Donde pues ya se le veía en los grandes carteles, en los grandes eventos, ¿no? De hecho, es cierto que Dream Theater no inventó el metal progresivo. Y, No, dicho, no, no. y dicho por ellos mismos. Sí, el no. mismo Mike Portnoy dice, antes de nosotros ya había bandas como Queen's Ride, Gran camino. como Fates Warning, que ya hacían estas cosas. Lo que pasa es que estos güeyes vinieron a ponerle la cereza al pastel. Porque Dream Theater incorpora mucho sentimiento en su composición. Ya hemos hablado del sentimiento de Dream Theater. Que en sus primeros materiales bien, o sea, hacían esa combinación perfecta. Ahora es pura fracción, puro 3/4, 9/8, ¿no? Bueno, y mucha matemática, ¿no? Sí. Entonces Bueno, ya es creo que han dejado de lado un poco o un mucho, yo creo. Mira, Justamente, perdón, Artista, Dale, justamente dale. El disco este de Black Clouds, yo les platicaba hace rato. Me puse a revisar las letras, ¿no? Porque yo tengo una historia de indiferencia, diría yo, con Dream. Porque la primera vez que escuché alguna canción de Dream era una balada, no recuerdo ahorita el nombre. Y a mí no me gustó. O sea, no sentí que buscando una banda de metal este tipo de música me transmitiera algo. Pero cuando hice la tarea de estar estudiando las canciones de este disco que íbamos a platicar, dije, wow, sí hay otras cosas que hacen muy bien. La primera canción, A Nightmare to Remember, es una buena joya, rola, es güey. una rolotototota. Y perdón, Perry. Nada más quería agregar el comentario de, revisando las letras, hay sentimiento. Sí. Por ejemplo, la canción que le dedica Portnoy a su papá, es The Best of Times. The Best of Times. Tiene mucho sentimiento. qué Sin buena. embargo, yo lo único que todavía no me logra gustar tanto es la voz justamente de James. Claro. Es como que Sí. digo, bueno, Y hay es- mucho sentimiento en la música, pero en Y es, su que, voz. y es que creo, a mi muy particular punto de vista, que a veces la Brie quiere alcanzar tonos tan altos que le quita ese feeling de la Y rola. se quiebran. Y se Y, quiebran. y bueno, y ha quedado documentado ahí, en un material del Dream, donde pues se le sale ahí el Sí, gallito, ¿gallito? ¿no? Pero Sí, en el disco de Scenes from New York. En el 99. y luego en qué rola, güey, ¿no? No, en el 2000. ¿Se le fue así? Por ahí. Al final. Y Y digo, y está bien, se vale, güey. O sea, también no estamos hablando de... Claro. Pero sí creo que en ese afán de alcanzar tonos tan altos, creo que ahí es donde le ha fallado a la Brie hacer esa fórmula de alto, 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 agudo, agudo. Yo creo, cuando deja de hacer eso, creo que cuando más disfrutas al Dream. Sí, fíjate que yo me he dado cuenta que... Y hay otros álbums en donde si no se le sale el falsete Obligado. involuntario. El homenaje a Lolita Ayala. ¿Cómo se llama la persona que da los noticiarios? No, pero ese fue como más bien un... Phil Barrera, ¿no? Sí, así como Phil sí. Barrera. No sé No, de no. qué hablan, pero... Hay un video de bueno. Lolita Ayala dando sus que noticiarios. estás... Ajá. Y hay una Vives abajo parte de donde una empieza a piedra. hablar de... No sé, de una persona. Phil Barrera decía. Pero se le atora un gallardo de los tremendos. Gallardo. Y no lo suelta. O No, sea, es no. como que... ay, ay. Y está como 10 segundos así batallando hasta que se va. Y ella misma dice, ya se fue. Ah, Ella dice, ya se fue. Sintió Ya que- se fue. Avanzó. un gallardo. Entonces, No mames. yo pienso que lo mismo Pero le sí, pasa a James. sí. Pero creo que sí, se forza mucho. Hay unos álbumes en los que incluso se identifican como que ya no está cantando, como que está gritando. Sí. Como que ahí ya empieza a fallar. Pero, nuevamente, la fórmula es excelente, ¿no? ¿Qué más?
y ya la banda, después ya con 35 años en ya 35 la escena, años, ya 35 85 años. empezó. Ah, cabrón. ¿Sí? Sí. Ya son 85. Son veteranos, de verdad. Ya, Sí. sí, lo que pasa es que nuevamente las fórmulas del progresivo son más... Tardó un poco Tardan más en calar. cuajar que las de los géneros normales, ¿no? Entrecomillado, ¿ah? Porque pues hay géneros ahí, por ejemplo, Lamb of God, ¿no? Que pues no termina de ser progressive metal, pero es un estilo muy agresivo y complejo, ¿no? Pero es amalgamó rápido. Exacto, es como que engancha muy rápido con ciertos riffs y ciertas estructuras musicales. Sí, correcto. Entonces, 35 años, Wow. 14 álbums ya en el mercado. Y están en el Elite, ¿no, Peri? No, son Sí, top, ya. son top de tops. Sí, Ellos ya, son sí. top de tops. Ahí ya no es indiscutible. O sea, ella es banda histórica. Totalmente. Entonces, mira, 14 álbums ya puestos en el mercado. 4 de ellos sin el Caimán, ¿no? Sin Mike Portnoy. Sin el Mike baterista. Portnoy. Hoy es dueño de la escena, ¿no? Hoy son dueños de su escena, de su nicho, ¿no? Del metal progresivo. Aunque hay que decirlo, ¿no? Los últimos 4 discos de Dream Theater ya sin Mike Portnoy, Con Mangini. con Mike Mangini, que nuevamente Mike Mangini es el gran baterista, es el gran catedrático de Berklee, es técnicamente aplastante, ¿no? Muy técnico, ¿no? Muy técnico, güey. Muy técnico, es exageradamente técnico, virtuoso. O sea, el cuate sí lleva el drumming a niveles muy altos, ¿no? Pero tras la salida de Mike Portnoy, yo todavía no podría definir qué, pero algo se llevó. Que los discos sin él no me terminan de cuajar, cabrón. Yo digo, aparte de su virtuosismo, yo creo que se llevó toda la conceptualización que le daba a la banda y a los materiales y a las rolas y a los discos. Sin duda. Bueno, sí, porque ahorita que lo mencionan ustedes, él fue como que el orquestador de todo el concepto de Dream, de las letras, de los discos. Bueno, no sé, digo, ya ustedes dirán si es cierto la percepción que yo tengo, pero entonces pierdes al elemento vital, que normalmente un elemento vital de una banda, pues casi siempre lo ves en el vocalista, ¿no? O en una figura como Sí, hasta en un guitarrista. Típicamente está como en el front. Sí. Y el baterista no tanto, pero podemos notar que entonces Portnoy sí tenía una influencia tremenda, ¿no? Se va de un disco y pierde la y esencia. aparte es showman el güey. Ah, sí. O sea, aparte le gusta lucir y le gusta sobresalir. Tiene un Le video gusta- haciendo un solo de guitarra. Un solo de batería en una batería chiquitita, no sé si es la misma. La de Kitty. de la de La de Kitty. Kitty, ¿no? Es una chiquitita. Pero Ya hasta ahí lo hace bien. Yo creo, Berry, que la fórmula del Dream pues es esa triada monumental con John Myung, con John Petrucci y con Mike Portnoy, ¿no? De Mike Portnoy, sí. Y yo creo que cuando le quitas uno de esos empieza a flaquear, ¿no? Totalmente. Mira, Sí. yo lo que creo es, y hablando de triadas, no hemos hablado mucho de la triada del sentimiento, de la velocidad y de la pesadez, ¿no? De los géneros. Y creo que estos güeyes hacen mucho ese Sí. ejercicio. Portnoy, Petrucci, Myung llevaron la complejidad al siguiente nivel sin dejar la pesadez del metal, güey. Sí. ¿No? Porque a veces hay bandas que dejan un poco la pesadez para irse a lo que es muy Por lo estético, experimental y por... ¿no? ¿no? Sí. Exactamente. Y ellos no, ellos se mantuvieron. Y yo creo que parte de la gran fórmula de Dream Theater es eso. Para mí la locura de Mike Portnoy, porque Mike Portnoy vive en muchos mundos. Vive en el mundo del metal, vive en el mundo del progresivo, vive en el mundo del rock, vive en el mundo del rock clásico. Entonces el güey vive en muchos mundos. Entonces yo creo que lo que él hacía era en conjunto con la matemática de Petrucci, con la locura de John Myung en el bajo, ese güey le ponía la agresividad, ¿no? Y un nivel más de locura en la fórmula. Sí. Entonces cuando este güey se va, llega A Dramatic Turn of Events, que fue un disco que
Híjole, hasta... Difícil. Hasta el audio se escucha raro. ¿Cambiaron de sello discográfico? No, siguen en Roadrunner Records. Pero digo, Pornoy jugaba un... Él era productor. Con Petrucci. Es lo que te digo, o sea, no parece ser que sea... Bueno, sí es el elemento vital de la banda. No el tradicional, pero se va y se pierden muchas cosas. Se pierde un concepto, se pierde hasta el sonido, ¿no? Exactamente. Déjame te digo algo, Artis. Ahorita que dices todo eso. Pornoy era el director creativo de los DVDs. Escribía, componía, producía, tenía el marketing, escribía los setlists, como que él tenía muchas cosas y parte de su motivo de separarse de Dream Theater fue el burnout, y él lo dice. Entró en un momento de burnout de decir, güey, quiero estar en una banda en donde yo sola toque las baterías. Pero también creo que fue, desde mi perspectiva, esa manera de siempre estar ahí en todas las decisiones de la banda, que pues lo llevó a eso también, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué se quiere apropiar? Bueno, no apropiar, sino ¿por qué quiere estar en todo? Porque es un concepto en el que él cree, ¿no? Y a lo mejor los otros músicos eran los que estaban como de sesión, o más músicos de... vamos a grabar un disco. Es que era su, muy perfeccionista, es que era su también, banda, güey. Sí. Él, Petrucci y Mayón crearon esa banda, güey. Okay. Entonces era como su bebé, güey. Y de hecho lo dicen en sus clínicas, ¿no? Dream Theater para mí es mi bebé, güey, ¿no? Okay. Entonces por eso él estaba así como que... hasta en el mínimo detalle, güey. Incluso el nombre, él es propuesta de él, ¿no? Es propuesta, de hecho, de su papá. De su papá, sí. Sí, y es que sí es muy conceptual. Es digo, más de 20, si no me equivoco, ver, más de 20 premios del mejor batería. No, este güey se lleva el Mother Drummer, y un montón de Progressive Drummer, y año con año se lleva los premios de mejor batería progresivo, ¿no? Y ya sin hacer nada. Bueno, no, el güey es muy productivo. El güey es muy productivo en Transatlantic, en Adrenaline Mob, en su momento, Sí, pero creo que también después de que se salió de Dream, y incluso cuando estaba en el Dream, creo que sí, una de las cosas que visualizábamos y creo que no le hacía bien era estar en todos lados, ¿no? Y que hacía un proyecto de un disco y decías, güey, está chingón, como The Winery Dogs, como The Winery Dogs. Le van a seguir. Y dices, güey, el que sigue muere. Pelation, ¿no? Ya estaba en otro. Entonces, exacto. Entonces creo que también esa fórmula no le ha funcionado mucho por mí. Bueno, no le hace bien. Tiene bandas. No le hace bien. Es que tiene bandas que sí funcionan. O sea, por ejemplo, Adrenaline Mob no funcionó, salió. Pero era muy buena banda. Era muy buena banda. Transatlantic sigue. De hecho, acaba de salir el último disco de Transatlantic recién. Viene Es que ahí hay otro líder, güey, donde está Neil Morse, güey, ¿no? Entonces, o sea, más bien Transatlantic pues, es una banda de Neil Morse, güey. No sé, güey. No, yo creo que ahí también el Caimán es Pornoy. O sea, sí es la pieza ahí, güey, que hace que Transatlantic esté ahí, güey. El núcleo de la banda. Pero ahí sí es una banda totalmente... Bueno, desde mi punto, incluso el toque, las rolas, las letras, todo... Es de Neil Morse, güey. No sé, ahí tengo mis dudas. Que hace buena mancuerna yo y que es un buen adición ahí, pero yo lo veo más de Neil Morse. Es que nuevamente, tú quita a Mike Pornoy de la fórmula y ya la fórmula no jala. Está bien, pero también quitas a Neil Morse. Bueno, eso es algo... Pues no sé, porque en The Winery Dogs no está Mike Pornoy, no está Neil Morse. No, pero es otro, pero es un concepto muy diferente. No, por eso. O sea, lo que quiero decir es... Es que, por ejemplo, si quitas a Rich Kotzen de The Winery, pues no jala. No lo sé, porque de hecho él fue la segunda opción para The Winery Dogs. Originalmente ese proyecto iba con John Sykes. Pero qué bueno que tomaron a Rich Kotzen, ¿no? No, y está bien. Lo único que estoy diciendo, o sea... Sí soy muy fan como baterista, como músico, y soy muy fan de Mike Pornoy, pero yo sí creo que el güey le pone el condimento, güey, a los proyectos, ¿no? Pero va a ser o sea, discutir eso nos podría llevar horas, ¿no? Sí. Dejamos de verlos en directo. La última vez que vimos a Dream Theater fue en el Auditorio Nacional, ya con Mike Mangini. No, en el Domination. Bueno, la penúltima.
Tienes razón. La penúltima fue en el Auditorio Nacional. Que fue un buen sabor de boca para mí. Porque también, incluso en el set list se veía que ya no estaba el porno. Se notaba. ¿No? Okay. O sea, porque ya hacían cosas. No se echaron un set acústico. Donde tocaron rolas que regularmente no tocan. De esas rolas que son como más feeling, como a lo mejor un poquito esas baladitas que dices. Sí. Pero hicieron un set acústico. Y que cuando estaba porno y no se veía eso. A mí no me gustó. Y que incluso... A mí una de las cosas que me gusta del Dream es eso, que te podía hacer una rola tan matemática perfecta y a destiempo y poderosa y con riffs y de repente te salía con una rolita muy melódica, muy hasta balada, como dices, y dices, güey, eso también es progresivo, güey. O sea, tener la capacidad y que tenga ese sentimiento, esa rola de una baladita, que digas, güey, qué buen feeling tienen estos güeyes. Creo que también eso lo hace una banda progresiva. Y entonces, en ese concierto en particular, se tocaron rolas que regularmente no escuchábamos en vivo. Y fue algo... Es más, creo que ahí escuchamos It's Jam por primera vez en vivo. Sí. ¿No? Entonces como que hasta... Que no transmitió porque no la tocó el creador. No, o sea, sí. Porque esa rola tiene mucho más que la batería, güey. Sí, pero... O sea, trae muy juego de bajo, un juego... o sea, trae una progresión neta ahí y que son los grandes inicios. Es como un poco Finally Free, güey. Escucha el solo de batería de Finally Free al final con Mike Mangini. No cuaja, güey. No sé. O sea, yo creo que... A lo mejor es perspectiva de músico, ¿no? Yo noto esos cambios de alineación en un guitarrista, pero en baterista yo también me cuesta trabajo de decir, este sí era mejor que este o este. No, más bien es que yo no lo noto. O sea, sí me gustaría tener esa habilidad de poder percibir un cambio de ese nivel. Yo, por ejemplo, si escuchara... Creo que ¿estuvieron en Monterrey? ¿Sí? ¿Estuvieron? ¿Estuvieron aquí? En el Domination. Yo estoy seguro que ya los vi, pero no sé en dónde. ¿No fuimos al The Domination? ¿Fue cuando fuimos? Se está confundiendo. No fuimos al Domination. Bueno, fuimos nosotros, pero tú no fuiste, güey. Me acuerdo ya. Siento que ya los vi. Bueno, porque hasta pero no importa. ¿No te llamas Luis? Luis. No, y yo recuerdo que escuchar una banda que por primera vez yo veía en vivo, y con un sonido, increíble. En vivo es un gran banda. Es que sí, en vivo. Entonces para mí es como, ¿cómo puedo diferenciar lo que estaba Mangini que estaba Porno, ¿no? Por ejemplo? Te voy a recomendar algo para que sientas la diferencia. Busca Finally Free de Charter Fortress con Mike Portnoy y busca Finally Free con Mike Mangini. Okay. Y en el solo de batería de la parte final, ponle mucha atención y me dices quién expresa más en ese solo. Okay. Sí. En ese solo. O sea, yo creo que sí es... o sea, sí es un antes y un después cuando Mike Portnoy sale. Pero... Bueno, creo que... de este disco que vamos a hablar, Perry... Es como que la madurez del Dream, ¿no? No, totalmente. Y miren, y ahorita vamos a entrar ya a esa carnita. Vamos a empezar a discutir ya sobre el disco. Dejamos de verlos mucho tiempo. Los volvimos a ver en el Domination. Lo hicieron muy bien, sonaron poca madre. El último disco está bueno. Es que son de esas bandas, como dijimos, pues ya históricas. Ya, o sea, las ves y disfrutas. Ya, exactamente. Entonces, entre los discos más memorables de Dream Theater, pues está a partir del 2002, ¿no? Está el 6 Degrees of Inner Turbulence, el Systematic Chaos. Con el Systematic Chaos vinieron con el Progressive Nation, ¿no? Que vinieron con los Between the Bureau and Me. Excelente banda también. No le hemos mencionado mucho, pero Between the Bureau and Me es una extraordinaria... Y aparte con un concepto sesentero, ¿no? Como un montón de influencias raras, güey. O sea, cuando los vimos en el escenario yo dije, ¡ay! Como que traen el look de Led Zeppelin, ¿no? Un pedo así, ¿sí? ¿no? Okay. Traen un rollo ahí medio... ellos fueron estoy confundiendo. Ellos fueron los de Big Out. Ok. Fueron otros, pero igual de buenos. Después viene
finalmente el Black Clouds and Silver Linings, que es el último disco en el que colabora Mike Portnoy con Dream Theater. Que dicho sea de paso, ahí en los artes están viendo lo que conocemos como la caja de lujo del Black Clouds and Silver Linings. Y ahí vienen vinilos, vienen el CD de versión o de edición especial. Y que fue como la primera edición que el Dream hacía De esta con categoría. esta calidad y que le metían que el póster, ¿no? Que el vinil. Entonces sí, es como que la primera edición donde el Dream ya también brinca, ¿no? A esas producciones con, pues, de manera física de mayor calidad. Totalmente. Llevaron estos al artes, otro nivel, ¿no? Los llevaron al siguiente nivel, ¿no? Y nuevamente Que de por sí sus artes de sus discos normales siempre fueron. siempre han sido muy elegantes, muy Sí. padres, muy finas. Sí, muy... esta edición está muy padre. Y muy conceptuales, güey. terciopelo, Muy es de Es de conceptuales. peluchón. Así. Exacto. Está padre, ¿eh? La Es verdad. como del peluche en el Peluche en el estuche, estuche. ¿no? Y ahí, No, sí está padre. ahí Un saludo perdonen al que Escorpión Dorado. les puse ahí un plastiquito, pero pues hay que mantener Un celofán. bien cuidaditos esos O sea que Está muy padre. hay que mantenerlo cuidado. No lo toques, por favor. Claro. Fue no lo agarres. Sí, ¿verdad? Fue como Sí, amenaza, sí, pero así como que discreta. hasta ahí quédate. No. Ah, Está muy padre. Y- Tiene su libro. Ya No, no lo agarraré más porque... ya me quedó claro. Mirada. no lo dije por eso, lo dije porque me gusta cuidar los artes y los... Y no me gusta que cualquiera lo agarres. Entonces, con esa caja, y aquí es parte de la historia. Más se hunde el güey, ¿va? Quiere aclarar algo y más se hunde el güey. Con esta caja venía un boleto de Meet and Greet. Una anécdota con sabor agridulce, ¿no? Agridulce. Sí. Porque en esta caja venía un boleto de Meet and Greet válido en cualquier parte del mundo en el que estos güeyes tocaran o llegara a la gira, ¿no? Entonces, esta historia empieza en el que, pues, compro la caja, que dicho sea de paso, fue muy difícil conseguirla, no fue sencillo. Entonces tengo el boleto de Meet and Greet. Porque es de importación esta caja. Te Sí, llegó no, de... En esos años estas cosas no llegaban a México ni de broma, güey. Hubo que ir por ella a Estados Unidos y traerla, y no, una locura, güey. Bueno. Entonces, fíjense, ahí venía un ticket, ¿no? Que era el Meet and Greet. Me pongo en contacto con la gente de Roadrunner Records porque lo que atrás decía, cabrón. manda un mail a tal lado y manda el número de tu ticket y ahí nos ponemos de acuerdo. Mandé el mail, mandé el número de ticket, me dijeron, sí, güey, chingón, te vamos a mandar información días previos al evento para que contactes al management para que puedas entrar al Meet and Greet. Eso nunca sucedió, güey. Y creo que pues es uno de los síntomas de vivir en Latinoamérica, güey, en donde este tipo de eventos pues no es muy raro que suceda, ¿no? No, yo creo que pues fue un tema ahí del management del Dream y que no le haya tomado la seriedad ni el tiempo Por eso. de atendernos. Estoy molesto todavía. Pero ya me acordé y me molesté. O sea, tú también tenías... O sea, era un pase Es que era doble, güey. Ah, qué chido. hubiera- Sí, yo podría Qué chido entrar hubiera conmigo. estado. Podría entrar el Perry conmigo. De hecho, ya íbamos para allá y Híjole. nunca hicimos contacto con la gente del management. No había un lugar donde dijeran, oigan. Nos dieron un gente- teléfono y nunca contestaron, Nunca güey. contestaron. Correo y era güey. Hotmail y... No. Era Yahoo. No, un desmadre. O sea, no. Para pronto no pudimos hacer contacto Sí. para el Meet and Greet. Ching. Pero eso no paró ahí, güey, sino que el Perry me dice, oye, güey, como teníamos boletos de pole position, estábamos en fila 1, güey. Sí. Con mis vales. Lo compré. Teníamos fila 1, güey, en el concierto. Me dice el Perry, oye, ¿por qué no, güey, cuando termine el concierto te tratas de acercarte, güey, ¿no? Y entrégale el boleto a algunos de esos cabrones y se acercan a saludar a la gente. Pero más, güey, como que ten tu pinche boleto. Sí, ya de ¿no? coraje. O sea, así de, mira, cómo a mí no me andes cumplen. vendiendo ¿no? esta chingada. Pero se acercó un caballero y dijimos, está bien. Eso es como una canción. Se acercó. Pronto que me dijo un Sí. caballero. El Ya artista sé. sacando No, lo y regional Mike siempre. Portnoy, ¿no? sí, claro. Y entonces No, Mike decíamos de Petrucci, ¿verdad? Y estábamos hablando de John Petrucci. Mike Portnoy es un tipo muy lejano a la gente, güey. Ah, ok, ya se había ido por allá.
Rara vez se acerca, rara vez yo tuve la oportunidad de ver a The Winery Dogs en Nueva York. Estando en Nueva York, tampoco se acercaban con la gente, güey. Ese güey no se acercaba. Tuve la oportunidad de darle la mano a Billy Sheehan, por ejemplo. Pero ese güey no se acercó a la gente, güey. Y era un barcito, el famoso B.B. King Bar. El B.B. King. Okay. Era un barcito, güey. Lo tenías aquí, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de verlos allá. Y yo dije, bueno, a lo mejor allá sí logro saludar a este cabrón, ¿no? Tampoco, güey, ¿no? Es un güey muy alejado de la bandita. Y porque estábamos en ese concierto, Perry, perdón, del lado de John Petrucci. Estábamos del lado de John Petrucci. Entonces termina el concierto, güey. Agarro el pinche boleto y me acerco cuando se acercó el güey a saludar a la banda y a aventar las plumillas, todo. Y le enseñé el boleto y el güey se acerca, ¿no? Y le digo, cabrón, compré mi caja, güey, ¿no? Fui por ella, Estados Unidos. No, pero di cómo le dijiste. Ah, motherfucker. Ah, no. Nah, bueno. Hey, ven. Y me dice, güey, no mames, es tuyo. Le digo, sí, güey. Yo lo compré, güey. Yo tomé una foto caja y todo, güey. Y me dice, híjole, güey, pues no sé qué pasó. Pero pues gracias por venir, güey. Y qué poca madre. No, pero eso se alejó porque toda la raza, güey, ya se estaba juntando. Se abalanzó. No, güey. pero lo que es bien rescatable ahí, güey, o sea, que el Petrucci hasta se puso en cunclillas para hablar con él cuando le vio el boleto. Dijo, ay, güey, qué pedo. No, sí, chingón, güey. Pero sí recuerdo, güey, que también te dijo, esperen a alguien del management. Pero pues es que nunca pasó, sí, nunca salió. Y que nos esperamos pasó, todavía un rato después y dijimos, no, ya valió. Sí. Pero bien rescatable y John Petrucci sí ahí atendiendo. Bien. Sí, bien hubiera dado su Music Man. Se hubiera dado bien su Music Man. Mira, güey, aquí tengo una guitarra, güey. Que aquí también me la dio. Sí, pues así. No, mira, yo creo que sí es cierto. Muy rescatable de ese güey que se tomó el tiempo de cruzar 3 palabras. Y que no era su papel, güey, o sea, el pasarte. Estaba muy lejos de eso. Pudo ni siquiera haber tomado el ticket. Sí, ¿qué tal si era? Bueno, ya luego cuento unas historias. Pero hay una escena de un artista mexicano que le dieron un ticket y estaba una amenaza ahí. No, pero ese es No, ese no traía amenazas. Era nada más mi reclamo. Y el güey se tomó el tiempo. Un caballero, Un caballero Petrucci. Se tomó el tiempo de decir, güey, pues lo siento mucho, cabrón, pero... Incluso en aquellos años, Berry, creo que hasta conseguimos alguna evidencia en YouTube, ¿no? ¿Recuerdas? Ah, que salía el JC. El JC, a lo lejos, pero se veía así como le dice así, no, que le estaba hablando y que le daba algo y se ve como Petrucci se pone en cunclillas y empieza a platicar con él, güey. Alguien tomó un video, güey, y ya al final del concierto. Está lejos. Pero se ve como de la luneta en el auditorio. Como de la luneta, güey. Pero sí se ve clarito que se agacha el Petrucci y está ahí interactuando con alguien, güey. Sí. Y le dije, ese eres tu hermano, le dije. Sí, ese era yo el que andaba armando el desmadre. Y nuevamente, pues gracias a ese cabrón porque tuvo la decencia. Es más, vamos a decirle a la producción que ahorita se va a poner ese cachito de video de YouTube. Ahí está. ¿Sí está? O sea, sí. No, sí, pues vamos a ponerla. Busquémoslo. Pongamos la liga en el. No, ahí. No, que se vea la producción, ¿no? Mira, ahí es claro. Digo por eso. No, por eso. Estoy de acuerdo contigo, pero. O sea, pues no sé la liga del video para que. No la diga, que ahí ahorita se vea exactamente. Mira, aquí ahorita va a pasar así. Ahí. Ok, va. Sí. Todo esto se lo van a cortar. Sí, y el pinche acabó el capítulo. Tú lo que quieras. Claro. Puros elefantes vas a poner, ¿no, culo? Esa es una parte de la historia de que tuvimos con Dream Theater con este gran álbum. Fuimos a verlos, lo vivimos en vivo, monumentales, güey, como las dos versiones, ser. Que también eso es bueno, ¿no? O sea, con Mangini, con Pornoy, ¿no? O sea, también es... Pues sí, bueno, con nada. Entonces, ya para ir ya encarrilándonos a la última parte, el álbum es muy diverso, como tú lo acabas de decir bien, artista. Trae metal macizo, trae progresión, trae matemática, trae baladas. Pero ¿no? Un poquito, Perry, si me permites, la primera temporada cuando platicábamos de materiales, pues era de aquellos materiales que te llegaron de primera instancia, que ahí conociste la banda y que
Fue una antes y un después. Con eso te quedabas, ¿no? Así dices, Y que de ahí empezabas a seguir la banda y que regresabas a materiales que ya existían y como que era tu punto de partida. Pero este disco en particular no es tu punto de partida del Dream. No es el punto de partida del Dream. No es el punto de partida del Dream. Tampoco quiero decir que es mi disco favorito de Dream Theater. No he logrado definir cuál es mi disco favorito de Dream Theater, pero particularmente este yo sí creo que congrega todo el abanico de posibilidades de... Y que es el último de Portnoy. Y es el último de Portnoy, ¿no? Entonces, como fiel fan, admirador de sí, Mike ya nos Portnoy, quedó claro que sí hay un fan en esta Ahí, mesa. exacto. Es el JC. de Mike Portnoy. Entonces, es un viaje, A Nightmare to Remember, es un track fabuloso, Perry, oscuro, pesado. pero a ver, te voy a hacer la pregunta de los 64,000. Ah, güey, no, tú cuando vienes con esas cosas, güey, me metes en problemas, güey. ¿Fuiste primero fan del Dream o de Portnoy? The Dream Theater, Ok. primero. Entonces, el conjunto, la fórmula, esa triada magistral fue lo primero que dijiste el Dream. Y luego ya empezaste a desmenuzar y dijiste, a este güey es hay un gran pedo, baterista. ¿no? Este güey se cuece Y aparte. aparte porque es Sí. tu instrumento, ¿no? Y aparte porque soy baterista. Totalmente, Ok, totalmente. ok. Entonces, ¿qué van a encontrar en el álbum, no? Cosas oscuras como A Nightmare to Remember. A Nightmare. A Que es Nightmare. como... Hay una película que se llama A Night to Remember, ¿no? Una película viejísima. Y es una clara referencia a esa película, el título al menos. Y sí son 18 minutos atmosféricos, de subidas y bajadas. Ahí es la definición del Y es progresivo. que eso se le agradece mucho al Dream. No, porque aparte lo hacen con mucho feeling, güey. Maestro. Lo hacen con mucho feeling. Ellos Esa son rola, los mejores. 18 minutos de feeling, sí. O sea, cuando hacen esas progresiones, güey, no es tanto lo matemático, no es tanto la rapidez, güey, sino como que sí es más... O sea, sí está inmerso, ¿no? O sea, la matemática, la rapidez en el Dream siempre está. Pero siempre cuando hacen esas subidas, bajadas, güey, híjole, sí tienen ese pinche toque que dices, madre. Totalmente. Y se te van 18 minutos. Sí, en güey, sí, otro... Pues, ni te imaginas, ¿no? Escuchando 18 minutos de una misma canción, no te imaginas. O Ya 32. sé, Pero esa canción en particular es como un viaje, ¿no? Porque, es porque, una historia. Y es una historia. te cuentan la historia y vives la historia en los pasajes, güey. O sea, porque aparte, otra cosa que hay que reconocerle al Dream, se atrevieron a hacer rolas así. 30 minutos, 20 minutos, 18 30? minutos. claro, güey. De hecho, el disco 2 del Six Degrees of Inner Turbulence es de 42 o 43 minutos. la madre. güey. Sí, Entonces, sí. también es de reconocer, güey, que... O sea, aviéntate una rola de 30 minutos. Contra las reglas, güey. Contra cualquier regla. Y aparte que incluso de primera instancia no sabes que es una rola. Ajá, O dices, sea, ya sabes tocaron cuando todo el dices, disco. ay, era el último track y duró 32 minutos porque viajas un chingo. Y dices, pues es que las ligaron y son como 5 rolas, ¿no? Totalmente. Pero no, güey. Son 5 o 6 escenas, Exacto. 7 escenas, Sí. que es un solo track. Y, Exacto. de hecho, en vivo, por ejemplo, esa que les digo del 6 Degrees of Inner Turbulence, vean el score, que es el disco en vivo de El score, güey. de Dream Theater de los 20 años. Y ahí tocan ese track completo, end to end. ¿Es donde está el medley? No, es donde está El Budokan. el instrument medley, es en el el Live at Budokan. Budokan, que también es una locura. Entonces, pues miren, está nuevamente A Nightmare to Remember, está This Dying Soul, que dicho sea de paso, y hay que mencionarlo, esta saga de AA que escribe Mike Portnoy a lo largo de 10 años en discos diferentes. Class Prison en 6 Degrees of Inner Turbulence. Ahí están los primeros pasos de la saga AA. Luego... No, es que ahorita que dijiste que pues tuvo ese tema de adicción Ajá, el porno. Sí. Es alcohólico rehabilitado. Y ahorita me llegó el tema de... ¿A qué hora tomaba, güey? Tocaba borracho, güey. O sea, su mente estaba en producir, en escribir, en el concepto, Coordinar giras. en todos los... Porque, y aparte todos los proyectos, Liquid, Transatlantic. luego giraba con el Petrucci en el G3, güey. Sí. O sea, decías, bueno,
Y retomamos, güey, que estos güeyes están hechos de otra manera, de otra madera, güey. no sé. Si nosotros con nuestro disco que estamos ahí ya haciendo los primeros pasos, güey, Tiene estamos 2 tracks de volviendo 2 minutos, ¿no? Y no, estamos y ahí. me quieren decir y me andan diciendo que no, que están muy largos las tracks. Entonces, 12 Step Suite se llama. 12 Step Suite, ahí está la La saga. suite de los 12 pasos. Ahí está, y vamos a recorrerla rápidamente. Está The Glass Prison en el 6 Degrees of Inner Turbulence. La prisión ¿de qué? ¿Del vidrio? La prisión de cristal. De cristal, Más o de una menos. botellita. Ajá, exactamente. Del vaso, ¿no? Del chupe, ¿no? Ay, Güey, digo, a qué pinche propósito. conceptual, güey. Luego viene en This Dying Soul, en la rola en el disco de Train of Thought. Ahí La vienen cruda. otros. Ajá. Está crudo. Ahí viene Está crudón. el Hangover. Ahí viene en el Train of Thought, This Dying Soul. Luego The Root of Evil en el disco de Octavarium. Ahí vienen los siguientes pasos. Luego en el Systematic Chaos viene Repentance. Y finalmente en la obra maestra, en el Black Clouds and Silver Linings, viene The Shattered Fortress. Y con eso cierra la saga Mike Portnoy de AA. Dicho sea de paso, yo tuve la oportunidad de ver Yo no me he perdido la visita de Mike Portnoy en 20 años. Nunca. Siempre que viene, aquí estoy viéndolos. De hecho, en el Hell and Heaven vimos a Twisted Sister. En la gira de despedida de Twisted Sister. Y venía Mike Portnoy con ellos. Hace un rato vimos, también hicimos memoria de esa... Y aparte pinche porno y es parte de la historia. claro. Cuando vino con Twisted Sister, el fabuloso Huevos con aceite, claro. güey. El D. Snyder, güey. ¿Has escuchado la rola de We're Not Gonna Take It? De Twisted Twisted Sister. Sister. Ándale. Exacto. Entonces ahí... Huevos con aceite. Exacto. El pinche D. Snyder así de... Oigan, yo sé que ustedes... La cantan en diferente, español". ¿No es ¿no? Domination? No, fue en el... No, Hell en and el Heaven. Hell and Heaven. Ahí sí Hell and fuimos. En el Hell and- ajá. Ahí sí Domination fuimos. también fui, ya me acordé porque ahí sí estuvo Dream. Sí. Ah, fue y no... Sí fui. no se juntó No, con pero sí te nosotros. dije. Sí les dije que estaba yo ahí, pero yo había ido por mi lado. Uf, No, este no, sí no. es un divorcio. Ya. Chingada. Bueno, Oh, ya. pero Hell and Heaven, Creo entonces. que, Twisted amigos Sister. de la galería, ya nada más voy a ser yo. Entonces, bien. No, Twisted Sister vino con, Sí, vino con Mike Portnoy. Ya en las recomendaciones cuento un poco de la historia de lo que sucedió, de AJ Perrow, de Adrenaline Mob, de Mike Portnoy, de ese cruce de batacos ahí bastante interesante. Entonces, yo no me he perdido las visitas de Mike Portnoy en 20 años. No, ni una sola me he perdido. Oye, ¿y tú crees que si hubiera salido Petrucci o Mion hubiera tenido el mismo impacto el Dream? Sí, no, güey. Yo creo que sí. Sí. O sea, yo no me imagino Sí. escuchar el Dream Sin sin Petrucci. los bajos del Mion, Sin Petrucci. sin Petrucci. las guitarras del Petrucci. Sin Mayón, sí. Podríamos, y así pasó en la historia, escuchar otros teclados diferentes a Jordan y que también lo hicieron muy bien, Derek Sherinian y Kevin Moore. impresionante. Y las vocales, bueno, también, ¿no? Charlie Dominici y James Labrie. Exacto. Entonces creo que pues es la triada, güey. Es la triada, son inseparables. Y yo espero que con esta reunión del Liquidation Experiment 3 Ya sea así, se está cocinando Sea el un primer reencuentro. paso, un ¿no? reencuentro. ¿Y qué vas a hacer con Mangini, Perry? Mangini está viendo en Annihilator. Que vaya con Qué buena Annihilator, banda, sí. ¿no? Jeff Waters. O sea, Warren, tremendo. que se ocupe de sus cosas, ¿no? Y que haga thrash metal. Que haga trash poderoso. Entonces el proyecto que construyó Shattered Fortress, Mike Portnoy, con integrantes de Haken y con Eric Gillette. Eric Gillette es el guitarra de The Neil Morse Band, un tipo es la viva imagen de Mike Portnoy, de John Petrucci en joven. Y es que Portnoy tiene a Ozzy de proyecto, tiene a los hijos de Apolo, tiene a The Winner Dogs. Ozzy es, bueno, nada más para a los amigos de la galería. Ozzy es OSI, Office of Strategic Influence, no Ozzy Osbourne. No, sí, Osbourne. Ajá, ok. Ah, bueno, es que son las siglas. No, sí, pero nada más para aclarar, pero Y, ya no está en OSI, pero lo tuvo, sí. güey, ¿has cuantificado los proyectos de Mike Portnoy? OSI, Big Elf, Transatlantic, Liquidation Experiment, Dream Theater, Twisted Sister, Adrenaline Mob, Metal Allegiance, Flying Colors.
¿Alguna vez se fue a The Needle metalear Slam. con una banda que me dijiste? Con Overkill hizo Overkill. ¿A poco? hizo un concierto, el bataco de Overkill algo le pasó, no recuerdo qué, pero hizo un par de noches con Overkill en Nueva York. Sí. Qué loco. Trash. Overkill es trash. Es Sí, puro sí, trash, sí. Bien. Es que sí, es que creo que... Y otra de las cosas bien rescatables de esa triada, Berry, es esos grandes tributos que hicieron. Como claro, Dream, hicieron tributos a Deep Purple, a Iron Maiden, Metallica, a Rush, creo. a Rush. Bueno, es que ahí Bueno, es que ahí hay una mezcolanza, ¿va? Porque Mike Portnoy hizo tributos para The Beatles con Yellow Metal Coaster. De Pink Floyd. Hicieron uno de Pink Floyd. Hicieron uno de Pink Floyd también. Y Mike Portnoy por separado hizo tributo a Rush, a The Beatles, a Rush también. Pero el de Rush fue de Mike Portnoy, fue un proyecto de Mike Porque Portnoy. en vivo, güey, también es una de las cosas que se agradece. Porque en esa forma de hacer la música progresiva, cuando los ves en vivo, o se echan un track, un cover, o dentro de sus rolas le meten riffs de otras rolas. Sí. Esa vez que los vimos, no recuerdo en qué rola metieron el riff de Intercedman. Sí. No mames, o sea, Sí. se cayó el pinche auditorio. Y fueron Segundos. 10 segundos, güey. Ok. Sí. Pero identificaste el tun, tararara, y no mames. Y eso siempre, güey, yo siempre he agradecido de esas bandas cuando le echan un tributo a otra, güey, mis respetos. Pero esa es una idea de Mike Portnoy y te voy a decir por qué, güey. Cuando vino Transatlantic y tocaron... Pues estamos aquí por Mike. Todos por Mike. No. Ya. Es que en la rola hay un disco que se llama Kaleidoscope de Transatlantic Sí. y una rola que se llama Kaleidoscope y hay una parte donde la letra dice Ride the Lightning y ahí hacen los acordes de Ride the Lightning de esa rola de Metallica. Entonces lo hace en Dream Theater, lo hacía en Dream Theater y también lo hace en otros proyectos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la historia, vi a Shattered Fortress con gente de Haken, con Eric Gillette. Yo honestamente pensé que no iba a tener mucha demanda ese evento y por poquito me quedo fuera. Cuando llegué el Plaza Condesa estaba tapiado y tuve la oportunidad de ver a Mike Portnoy con este proyecto y por primera vez ¿Que estuvo su hijo también? ¿Esa vez? sí, con Next to None, su banda, la Esa banda fue de su Max última vez que Portnoy. lo viste, ¿no? De hecho no lo vi. Yo llegué a ver a Shattered Fortress. No me interesó ver el proyecto de Next to None. Aunque es bueno, pero no me interesó. O sea, hasta en los soberbios hay soberbios. Hay soberbios. No hay soberbios. no, pues es que no. Está chido su ¿Qué, proyecto. qué, pero qué género no. tiene la banda de su hijo? Pues es como new metal. Bueno, Pues está chido, pero no, pero no era mi interés. nada nuevo bajo el sol. No, exactamente. Y ya, nada nuevo. Eso lo acabo de escuchar en un libro que estoy leyendo. Te digo que el artista hoy viene... Anda poético el ¿no? artista, anda poético. Nada nuevo bajo el sol. Va a decir, pues estoy escribiendo 100 años de metal, ¿no? Es- De soledad. La historia del metal. Exacto. Eso sí me Es gustaría que hablar. esa frase la escuché en los 8 síntomas de la burocracia. Ah, claro. Pero luego ya les contaré. Excelente ese libro que escribí. Entonces, bueno, nos tenemos que ir y no me voy a ir y no nos vamos a ir de esta. Bueno, Y nos vamos por la que por la producción ya están ya de... está muy insistente. No, ok. A Nightmare to Remember, This Dying Soul. The Count of Tuscany es la rola, es la sí, pieza, sí. es la, ¿Todos a favor? la expresión de Dream Theater de metal progresivo, es la pieza perfecta para mí de la banda más grande de metal progresivo que existe hoy Bueno, del disco, en ¿no? la escena. Del disco. Del disco y de la escena y de la historia. ¿Del mismo Dream? Del mismo Dream. No, bueno, entonces creo que vamos a discutir otra media hora. Permítanos. Háganos espacio en la memoria para seguir Sí. grabando. No, y quiero hacer nada más mención Ok. de los grandes discos de Dream Del Theater, sin un orden, sin una importancia, sin un favoritismo ni nada. Pero When Dream and They Unite, que es su primer disco en el 89, Donde ahí, para mi parecer, viene la rola del Dream. It's Jam. Days Jam, sí. Bien ahí. Images and Words, Sí. buen disco, ahí donde viene Metropolis 1 en el 92, Awake en el 94,
Scenes from a Memory en el 99, 6 Degrees of Inner Turbulence en el 2002, Train of Thought en el 2003, Octavarium en el 2005, Systematic Chaos en el 2007 y finalmente la obra maestra de despedida del grandísimo Mike Portnoy, Black Clouds and Silver Linings, que es la pieza que nos tuvo en esta mesa. La joya de la corona. La joya de la corona. Ahí está la caja, ahí está el arte. Revisiten el álbum. Increíble material. Y rolas en sus en vivos de ese material también bien valiosos. Fíjate que de ese no hay DVD. No, pero sí en sus lives tocan de ese álbum. Ah, sí. Sí, totalmente. Entonces, pues ya para cerrar, la influencia ha sido muy grande. Para mí Dream Theater ha sido el parteaguas en mi ejecución, en mi participación, en mi composición con mis bandas. Ha sido fundamental. Y yo me quedo, Perry, con esa triada que no va a haber otra en la historia. Y si la hay... ¿Que Petrucci, Mion, Portnoy? Exactamente. Sí. ¿No? Y esa fórmula y esa... Porque incluso esa vibra que tienen los tres cuando tocan, pues es... Los notas. Exacto. Dices, ahí está. Ahí están. La esencia de Dream. ¿No? Y lo que sí nunca nos ha gustado y nunca vamos a estar de acuerdo, hijo, también, que el Portnoy aviente el escupitajo a los amplos del Petrucci. A los cabezales, ¿no?, de Petrucci. No manches, ¿por qué haces? ¿Para enfriarlos o...? No sé, pero sí es algo muy... O sea, sucio, ¿quieres que te dé mi opinión? De ahorita acabando te la digo. No, a mí me parece que es algo muy sucio, muy... Pero, o sea, los escupe así, directo. Sí. Y que Petrucci... Es algo muy sucio, terminó muy poniendo vulgar. unos acrílicos atrás de sus amplos para que no le cayeran a sus amplos. Es la COVID del Portnoy. Y eso está documentado en el DVD de Sí, Systematic Chaos. en el detrás de escena. Y Petrucci dice, pues yo tuve que poner esto, cabrón, porque no. Y de hecho sale el técnico de Petrucci limpiando los acrílicos. Los y dice el güey, Quitando los gallardos. This happens when the drummer spits. Sí, güey. Sí, No. güey. Sí, no. Es una Fatal, cosa güey, fatal. muy fatal. desagradable. Pero fuera de eso es un showman. ¿Te acuerdas ese truco de la baqueta? Cuando la avienta con su técnico y el técnico... Sí, ¿no? con el Tokeiji. Es una locura. Y nuevamente, este capítulo no es de Dream Theater. No es de Mike Portnoy, es de Dream Theater. Escuchen a la banda, revisítenla. Aquí les acabo de mencionar los álbums que son muy rescatables, que escriben la historia del metal progresivo. Y pues no queda más que agradecer a la banda, agradecer a la gente. Con esto arrancamos la segunda temporada. Y a la producción. A la producción, dejen de chingar, ya nos vamos. Perry. No, pues la verdad, güey, me regresaste 20 años, güey, el platicar de esta banda. Y creo que ya teníamos mucho tiempo de no platicar así de esta banda. Tan profundo, güey. Sí, güey. Y nos quedaron 1000 cosas por delante. Y muchas anécdotas dentro de eso, pero creo que platicamos... Pero sí ya teníamos mucho tiempo que no platicábamos de esta banda tan minuciosamente. Y pues un gusto, Perry, empezar esta segunda temporada de La Galería. Con todo. Síguenos ahí en las redes con los nuevos contenidos. Ahí el juego de Apolo, el Artist Stones, las recomendaciones. Y también por ahí se está cocinando el álbum de Algos, Perry. Ya Entonces viene, también viene. lo vamos a tener aquí en la galería. Original, Exacto. espérenlo. Vamos a platicar mucho de eso. Y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana. Artistas, gracias por invitarme. Una plática muy interesante. La verdad es que, como yo lo decía al principio, no es mi gran banda favorita, pero siempre es bueno conocer, ¿no? Ya entraremos a tus terrenos, artista. A la tripita y al buche. No, sí, muchas gracias. ¿Y quién duerme en el sofá? Porque la audiencia se va a quedar yo en el suelo porque hace un chingo calor. Y el artista te alcanza, ¿no? Te extraña. Allá lo veo. No, Okay. Bueno, muchas gracias, que nos sigan, que nos comenten, qué opinan,
¿Cuál es su opinión sobre el tema que estamos hablando también, ¿no? De la banda. También nos interesa Sí, leer claro. qué ¿Qué análisis nuestra podemos comunidad. hacer? Aquí en esta mesa hay 30 años de experiencia. Perry, ¿cuál es tu rola Sí, favorita pues un y gran la disco evaluación? y todo lo que platicamos de esta gran banda y este disco. Y para mí la rola que más me late es The Best of Time. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, de esa que esa rola es mucho lo que platicábamos en el capítulo pasado, que es ese feeling muy particular del Dream. Y también esa parte progresiva, matemática y con esos riffs ponchados. El sube y baja de la rola, porque es una rola también larga. Sí, ¿no? Y muy, muy sentimental, güey, además, ¿no? Y tiene mucho feeling, güey. Sí. Mucho feeling. Recordemos que Entonces, esa... esa es la que se gana las 5 hachas. Las 5 hachas. La rola. La rola. La rola. ¿No ve el disco? Del disco le doy 4.5 hachas bien afiladas. Ujú. Ok. No doble mango, pero sí. Porque para mí hay un par de discos que me gustan más del Dream. Por ejemplo, ¿Cuáles son? el Images. Mixed Words, ok. Para mí es un gran disco. Y también me gusta mucho la Wake. Oh, discazo la Wake también. Muy Entonces, súper progresivo la Exacto, entonces creo que, o sea, por ejemplo, el Images y el Awake, creo que es ese progresivo que me gustó mucho del Dream y me llevo esos discos. Pero este que platicamos, el capítulo, bueno, en este capítulo, En este capítulo. sí creo que se mantiene ese progresivo del Dream, ese sentimiento del Dream que a mí en lo particular me gusta. Y en esta rola, muy bueno. Pero sí, al disco 4-5. Excelente. Recordemos que Best of Times es una rola que escribió Mike Portnoy para su padre, sí. recién falleció, ¿no? Entonces, muy buen track, muy buen álbum. ¿Artista? Artístico, pues yo al disco le doy un 4. Hice de tarea para revisar este Válgame disco. el señor, ¿qué está pasando aquí? Recordemos me la está doliendo el historia, pecho. recordemos el antecedente que yo tenía de Dream, que era una sola rola y que no me gustó mucho por la voz de este men. Justamente esa es la estrella que yo le quito al disco. No acabo de congeniar mucho con su voz, pero la canción que sí tiene las 5 estrellas, 5 hachas, 5 estrellas y 5 de todo, 5 de todo. es A Nightmare to Remember. Qué gran rola, me gustó mucho porque inclusive llego a escuchar en algún punto Blast Beats. Sí, Casi al final. De hecho, sí. Sí. Entonces Y ahí es- dije, este sí es un gran baterista, ¿no? Ahí reconocí a Portnoy como un gran baterista. O sea, tarde. No le hagas porque este ya nada más es la salida, güey. Si no, nos vamos a aventar otra media hora, güey. No, pero bien, tienes razón. Y creo que es el primer track y en el primer álbum en el que Mike Portnoy experimenta con Blast Beats. Eso Fue sí. la primera vez. No sé si la última, pero excelente track. Bueno, y todo el artista. track es muy bueno. O sea, no nada más la parte de los Es un Blast Beats. Son viaje, 16 sí. minutos buenísimos. Sí, imagínate eso en vivo. Sí. Es una locura, güey. Por eso hacen intermedios para tomar aire, porque es una locura. Gracias, artista. Gracias, amigo. Entonces, para mí, The Count of Tuscany es la rola con la que cierro el álbum. Es la representación de Dream Theater en términos musicales, en términos de progresivo, en términos de metal, en términos de lo que los ups and downs del progresivo representa. Para mí, y ha sido muy difícil, todavía no he logrado decidir si el Scenes from a Memory o el Black Clouds and Silver Linings es mi disco favorito. Sin duda son los dos discos favoritos. Y le pongo 5 hachas bien afiladotas al Black Clouds and Silver Linings. Por representar tanto del metal progresivo en un solo track, que también es un track kilométrico, ¿eh? ¿No? Himnos. Himnos, totalmente. Entonces, Es que yo creo que en ese track que comentas, sí es como. O sea, ves todos los matices del Dream, ¿no? todos. El acústico, el eléctrico, el pesado, el sentimental, el progresivo. Todas las maneras y los colores que tiene Dream Theater los ves reflejados en ese Y track. muy bien armados. O sea, Totalmente. Pues nada pasas más. por todas esas facetas de la banda. Sí, Pero sí. se conectan muy bien, ¿no? En la canción. Es correcto.
Entonces ya lo saben, amigos de la Galería Nocturna. Síganos, denle like, denle love, denle hate, denos sus comentarios, ódienos, lo que quieran. Estamos en God-Prots en Instagram. Estamos como GodProts en Facebook, YouTube y Spotify. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Donde el metal es vida, banda. Y entonces, ¿te llevo la almohada, perro? Sí, Al sillón, ¿no? Frescos. Ah.